Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un 1 de enero solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Y justo ahora a las 4 ya tenemos aquí nuestro invitado del día de hoy, Israel Abreu, especialista, economista, especialista en finanzas, estratega de los temas financieros y económicos del país, y también un colega comunicador, Israel Abreu, divulgador constante de los temas económicos. Lo tenemos aquí a propósito de este zafarrancho que hay aquí. ¿Cómo así? José va a tener que aumentarme el salario. Él es una de las figuras innovadoras del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo así? Y una de sus voces más frescas. ¿Y por qué usted dice ¿Y por qué tú metes Si él esa viene cuña? A título su nombre. Claro. ¿Y por qué usted mete esa cuña? Pero es una de sus calidades. Es una de sus calidades. Soy presidente de la Comisión de Políticas Públicas y dirijo la Comisión. Pero esa es una alta calidad para hablar. Claro que sí. Claro. ¿Tú te sabes la frase? La intención en principio ¿Tú no fue te sabes para la frase? darle la calidad. ¿Tú no te No, porque también en el barrio? Alta calidad. ¿Tú le estás leyendo las intenciones? Claro. Perdóname, Yo tengo la Israel. entretiene mí. Israel, en el barrio, ¿tú no te aprendiste esta frase? Este cohete. Claro. Ay, Dísela a este. ese caramelito envenenado. Bueno, señores, Israel Abreu, en esta entrevista del día de hoy vamos a desmenuzar el año económico que está concluyendo y la perspectiva de la reunión del Consejo de Gobierno en el día de hoy, que el presidente ha convocado a su gabinete, y el equipo aquí ha planteado la idea de que se va a tratar fundamentalmente ¿cómo se llama? El presupuesto del año 2026. Buenas tardes, Israel. Es correcto. Mira, buenas tardes. Gracias por el privilegio de dirigirme al público del Sol de la Tarde. Definitivamente un gran honor. Yo creo, no necesariamente estoy tan de acuerdo con que sea ese el tema que se vaya a tratar. ¿Y por qué de manera específica? Porque ya el presupuesto se aprobó anoche, en horas de la noche prácticamente, junto con un préstamo de 15.600 millones de pesos que a 12 días, 13 días de terminarse el año, se tomaron esa cantidad de dinero. Tengo la esperanza de que en las próximas sesiones que tenga el Congreso, pues no se introduzcan otros nuevos préstamos. Ojalá y eso se dé así, que no haya nuevos empréstitos. Sin embargo, lo que sí creo que se va a tratar es el futuro del Seguro Nacional de Salud en República Dominicana, por las repercusiones económicas que esto tiene. Repercusiones económicas. Así es. Yo traje algunas informaciones, ojalá y la producción pueda subir algunas de las imágenes. Una de ellas versa al respecto de el estado de situación del Seguro Nacional de Salud. Yo quiero que se enfoquen en el renglón donde dice total pasivos. Ese número, como se puede ver ahí, la gente que nos está viendo, es de 22.322 millones de pesos. Ese es el total de los pasivos al 31 de diciembre del año 2024. 22.000 millones de pesos. 22.322 millones de pesos. 22.300 millones. Y ahora pasen entonces a la segunda página que le envié de los estados financieros, que es donde se establece el total de los activos que tiene Senasa, que son 11.077 millones de pesos. Por favor, se la pueden subir para que la gente lo vea en su casa. Porque ese es el total de los activos. De los activos. O sea que los activos son... El doble. Los pasivos. Los pasivos son el doble de los activos. Un poco más del doble. Haciendo un ejercicio didáctico, ¿no? Los pasivos son las ahí deudas. Ahí está. Claro. En pantalla. Ok. Y los activos, ¿verdad? Son los teneres que tienen las instituciones, en este caso, el SENASA, como supuestamente empresa, como institución gubernamental. Y ahí está, Israel, una de las claves para que la gente sepa, las claves del caso. Increíble que las autoridades del SENASA
falsificaban esos informes financieros por muchos años. ¿Sabes lo grave de eso? Tú agarrar los datos reales y esconderlos. Y la al mismo consejo. CISARRIL miraba de lado. Sí. Y el consejo del SENASA miraba de lado. Y la vicepresidenta miraba de lado. Entonces, sigamos. en ese orden, Nadie veía nada. ya una de las acotaciones la acaba de ser hecha por uno de los compañeros. La primera es, ¿qué tan razonable son esos estados financieros que publica el mismo SENASA? Imagínense si la situación es que el SENASA actualmente, por cada peso que tiene, debe 2. Ay, mi madre. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Esa es una. Y ver entonces la fiabilidad de esa información. Si estamos en una situación difícil y esa información no es fiable. ¿Están auditados? Por un CPA, firmado. Se supone que están firmados, aparecen publicados y están firmados por una firma de auditoría, valga la redundancia. Sin embargo, ponemos en duda que real y efectivamente ese sea el hoyo en términos económicos, en términos reales del SENASA. Vuelvo y repito. Por cada peso que tiene el SENASA en activos, es decir, efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, inventario, edificaciones, vehículos y reservas económicas, debe 2. Eso es importante que se sepa. Eso en economía y en finanzas es una quiebra técnica. Esa es la situación al 31 de diciembre del 2024. Ahora bien, ¿qué resulta 2024? del 2024? ¿Qué resulta de eso entonces? ¿Cuál es el efecto de eso? Alguien tiene que pagar ese desayuno. ¿Cómo se va a pagar eso en el transcurso del 2026? ¿Cómo? ¿Verdad? Y el acumulado que tenemos porque el año no ha cerrado durante el año 2025. Se estima, ¿verdad? Siendo entonces, vuelvo y repito, confiando en que esos números son relativamente fiables, que esa quiebra técnica se duplique en términos económicos. Es decir, que el Estado dominicano, para poder equilibrar sus finanzas, en el caso de SENASA, equilibrar las finanzas de la institución, tendrá que disponer solamente para cubrir esos pasivos alrededor de los 10.000 que ya tiene de diferencia, más unos 10.000 millones de pesos más. ¿Qué significa eso para que la gente entienda? Ese pasivo. Hay líneas de crédito del Banco de Reserva, obviamente, dinero al cual el SENASA accedió, ese es uno, en el corto plazo. Nosotros los categorizamos, los pasivos, en A1. Después vienen entonces los pasivos relacionados con proveedores. Claro. Ahí están todos los médicos, hospitales, clínicas y prestadores de servicio, ¿verdad? Que a través del SENASA le dan servicio a la gente. Entonces, al 31 de diciembre habían pendiente de pago, ¿verdad? Alrededor de 22.000 millones de pesos, de los cuales el SENASA, si vendía todos los activos, los realizaba. Quedaba debiendo la mitad. Que tenía que buscar 10.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el aspecto crítico? Antes de que... Sí, Israel, pero lo que pasa es que, oye, el presupuesto... lo que pasa es que se puede ir como el timing de la pregunta. Viendo en la manera que tú estás explicando el tema, inclusive desde el punto de vista económico, no estás ni opinando sobre el tema, sino desde el punto de vista económico, no se podía predecir lo que estaba pasando en SENASA con ver los estados financieros y con los reportes de CISARRIL del año 2022 y 2023. Se suponía que se debían tomar correctivos porque ya tú vienes arrastrando un déficit. El déficit es el resultado de que tus gastos superan tus ingresos. No obstante, se suponía que año tras año, que es la parte que voy a explicar, el gobierno transfería lo que costaba la inclusión de esos nuevos ciudadanos al sistema de salud. Ahora bien, ese problema, además del acumulado que ya tenemos en 2025, que no ha cerrado todavía, ¿cómo se va a reflejar para el año? Y por eso Graimer hice la salvedad de que creo que ese va a ser el punto neurálgico de todos los amigos del PRM que se están reuniendo en el Palacio hoy, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es el presupuesto del SENASA para el año 2026? 70.000 millones de pesos. ¡Wow! Que vamos a terminar pagando los contribuyentes. ¿Un aumento es promedio? No, es un aumento. ¿Van a cubrir el déficit entonces? No, pero lo que pasa es que ese déficit no estaba previsto. Recuerden cómo empezó esto. Inclusive, ¿cuánto fue de este año? El presidente... ¿Para tener una idea? El presidente... Digo en noviembre. Se jugó el fuero en algún momento, Sí. atendiendo a la confianza. Dijo que no pasaba nada, sí. Exactamente, atendiendo a la confianza que le tenía... Que había que darle más cuarto y se le iba a dar el dinero. Exactamente. Entonces, el presupuesto
más que menos, en alrededor de un 7% tuvo un aumento en el caso del SENASA. Para el 26. Para el año 2026 en relación al 2025. Se estaban considerando la ampliación de nuevos servicios, como de hecho se estaban implementando, entre comillas, obviamente, porque lamentablemente muchos de esos nuevos servicios que se daban a través del SENASA, pues lamentablemente resultaron en un Jacín enloqueció. Eso es lo único que se puede decir. Sí, pero enloqueció a un nivel, como yo estaba diciendo ahorita, Israel, y tú nos explicas el contexto. ¡Locura! Que como el SENASA acumuló activos porque en la pandemia se redujo el consumo, el acceso a servicios y demanda de servicios de salud, cuando llega a Jacín, tiene unos activos importantes en reserva, pero lo va utilizando pero falsificando al mismo tiempo los informes financieros. Entonces, quienes tenían que fiscalizar y dar el seguimiento no veían alerta. ¿Por qué? Porque no veían número en rojo. Exacto. Entonces, ni siquiera él alardeaba de que era el único funcionario, lo vio en un programa, que ni siquiera le pedía aumentos de presupuesto al presidente. ¿Por qué? Dinero. Porque por la pandemia se le acumuló un activo importante que le permitía a él movilizar ese dinero y reportar que todas sus cuentas estaban sanas. Entonces, le presentó al Consejo y a la misma CISARRIL unas estadísticas que no eran reales mientras él iba o mientras, según se dice, la denuncia. ¿Qué era lo que él pensaba hacer? Una pregunta para que vayas respondiendo ahí, Israel. Terrible. Ese 7% de aumento este año, ¿qué representa con relación al déficit de este? Es decir, ¿cuánto es el déficit de este año con relación a la ejecución presupuestaria? El déficit... Porque si el aumento es solo un 7, ¿cuánto compensa los déficits de este año? El déficit acumulado en relación a esto, lo puedo decir porque tengo los estados aquí en la mano, del año 2024, porque vuelvo y te repito, no han concluido los estados financieros del año, del año 2024 fueron 2.077 millones. ¿Y qué porcentaje es eso? Vamos a explicar el déficit. Eso es lo primero. El déficit, cuando yo digo el déficit, es la diferencia entre los ingresos que tuvo el SENASA y los gastos. Es decir, que gastó 2.077 millones de pesos más de los que tenía presupuestado. Entonces, eso de manera inmediata, ¿cómo repercutió en la finanza pública? Bueno, que hubo que hacerle una transferencia corriente adicional de cerca de 3.000 millones de pesos. Eso es adicional a lo que ya establecía el presupuesto. Eso es importante que la gente lo sepa. El gobierno tuvo que transferir para cubrir ese déficit 3.000 millones de pesos adicionales. Entonces, ¿cómo va a repercutir esto de manera directa? Que ya está repercutiendo, porque les repito, alguien tiene que pagar ese desayuno. Ese desayuno lo vamos a pagar en la inmensa mayoría, la clase media, que somos quienes más pagamos, obviamente, y el dominicano de a pie, que también paga impuestos, aunque sea a través de la inflación año tras año, ¿verdad? Y obviamente también los grandes contribuyentes que aportan de manera directa e indirecta al presupuesto general del Estado. Un presupuesto de 1.744.000 millones de pesos, de los cuales, es un dato interesante que es bueno resaltar, terminaremos pagando alrededor de 356.000 millones de pesos solamente de intereses. Eso es un poco menos de 1.000 millones de pesos diarios durante el año 2026. 1.000 millones diarios. Diario. De intereses de la deuda. Incluyen días feriados, para que ustedes tengan una idea. Si a eso le sumamos entonces también la parte de amortización de capital, nosotros vamos a terminar pagando entre 1.100 millones, 1.200 millones de pesos. Fue con yuca diario. Atención al boletín de aquí de RCC Media. Son 1.000 millones de pesos. Es un dato para generar escalofrío hasta el mes de enero. En cuatro blogs van a dejar este país. Diario. Sí, y si le agregamos, vuelvo y te repito, la parte de amortización de capital, porque obviamente hay que subirle, eso es lo de intereses. Es solamente de intereses. Sí. Eso se va a meter en unos 1.100, 1.300 millones de pesos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos, en alguna medida, y aunque, tú sabes, el amigo aquí en alguna medida lo critica, tú sabes,
y cuando digo el amigo me refiero en sentido general. El amigo es Jonathan. No es Jonathan específicamente. Jonathan tiene su... Él dijo amigo. Sí. Él dijo amigo. No, Jonathan y yo no conocemos, somos Jonathan es compolanos. un aliado, no es un amigo, es un aliado. Pero ¿cuál sería la aspiración que en términos económicos yo quisiera ver? ¿Verdad? Es que los mecanismos a través del cual en República Dominicana se ha financiado ese crecimiento sea promoviendo la producción y no el consumo. Esa es una gran crítica. Pero estamos que de yo acuerdo tengo. totalmente. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que del año 2020 en adelante, y puedo incluir los anteriores 20 años en alguna medida, porque creo que aquí las autoridades monetarias y financieras se han dejado influenciar, lamentablemente de manera negativa. Si nosotros hacemos un periplo por la historia económica del mundo, se van a dar cuenta que todos los países que se han desarrollado, incluyendo Japón, Europa y Corea del Sur, por ejemplo, han sido promovidos en términos productivos por algún otro país, en este caso Estados Unidos, que financió después de la Segunda Guerra Mundial, Japón lo mismo, y Corea del Sur también. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no copiamos lo que ellos hacen? ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú en el año 2021... Liberar la economía. No liberar la economía, no. Me refiero específicamente a que si tú en el año 2021 liberaste fondo de liquidez rápida, número 1, encaje legal, ¿por qué no dedicarlo, ¿verdad?, a financiar la producción? Aquel dominicano que simplemente quería poner un puesto de yaniqueque en el frente de su casa, tú sabes, o aquella dominicana que simplemente... Que tiene 10 tareas de tierra que quería sembrar. Entonces todavía, ¿verdad?, en el año 2022 prestamos de los mismos fondos que tienen los bancos como reservas, alrededor de 180 mil millones de pesos. Prestamos, eso se anunció, pero que llame un solo oyente a ver que haya visto un peso de ese encaje legal. Hubieron 60 mil que desaparecieron rápido. Nadie vio Una eso, semana nadie lo vio, lo nadie. prestaron, sí. Nadie. Sí. La gente está pendiente. sí. Nadie lo vio, no, nadie lo vio, Monetaria, nadie lo vio, moneda. nadie. Eso llegó y se fue ahí mismo. Vamos a ver, Víctor. Catalizando lo que tú señalas en función a la deuda que va a dejar el hoyo financiero que deja el escándalo de Senasa. Podríamos esto concatenarlo con el tema del déficit cuasi fiscal, cuyo origen detonante principal fue precisamente lo del Banco Baninter, y cómo las autoridades de entonces atendieron ese tema. Mira, hay que salvar las distancias Ay, en el claro. tipo de Por lo conflicto. menos un poquito. No porque uno sea más o menos importante, porque son los dos importantes. De hecho, este es más importante Por la salud. porque involucra la salud. Sí. Pero en este caso, nosotros los dominicanos vamos a pagar o con impuestos, número 1, o con inflación. Eso es así. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué puede hacer? Imprimir Circulante, billetes. circulante. Entonces, Una pregunta. Que eso pasó, Espérate que responda. que eso pasó durante la crisis de Baninter. Y de hecho, eso provocó que el dólar llegara a un momento al 60 por 1. Yo no quiero dejar de observar, cuando explicaba la parte relacionada con esa cantidad de dinero que prestaba, que el Banco Central a través de su política monetaria liberalizaba, y que lamentablemente no se promovió la producción, sino el consumo. En la situación que es para explicar finalmente la coyuntura que nos encontramos hoy, estamos hablando que del 2021 al 2024 se liberalizaron alrededor de 450 mil millones de pesos. Entonces, en la coyuntura que nos encontramos actualmente, y con eso yo creo que respondo tu pregunta sobre las expectativas del año 2026, lamentablemente el dominicano tiene que ser prudente y cauteloso para el año 2026. Prudente y cauteloso. Claro, hermano, porque viene una crisis sumamente difícil. De hecho, eso se refleja en el caso de todos los que estamos sentados aquí, que somos clase media, en los niveles de morosidad que publicó la Superintendencia de Bancos. La más alta. Hay muchos dominicanos que están financiando su estilo de vida al día de hoy a través de una tarjeta de crédito, de un extracrédito, de un préstamo o inclusive con una listica en el colmado. De verdad, eso está pasando en República Dominicana. Y yo no sé si es que ustedes le están yendo también, pero lamentablemente la gente te busca en el negocio al cual me dedico, que es el mundo de la finanza y de los impuestos, o cuando tiene mucho problema, o cuando tiene mucho dinero.
Y no es la segunda por la que me están buscando, Bien, por pues la primera. te voy a hacer dos preguntas. Mira, aquí la población está solicitando, y debe hacerlo el Ministerio Público, que como hay empresas con mucha solvencia implicadas en el caso Senasa, familias muy importantes, con activos muy importantes, y también funcionarios que están implicados y están localizados sus bienes y pueden localizarse también sus movimientos financieros. ¿Cuál margen tiene el Ministerio Público, la sociedad dominicana, para recuperar parte del dinero afectado en el SENASA y reinyectárselo al sistema de salud? Eso es lo primero. Y segundo, para que tú nos compartas esa proyección de que viene una crisis económica el año que viene, en base en cuál estudio tú lo basas, para uno tener una noción. Mira, eso me parece un planteamiento ingenuo, muy ingenuo. Tú sabes, tuyo e inclusive del presidente también, el esperar que se va a recuperar el 10, el 15% de eso, y sobre todo considerarlo en el presupuesto, porque al final es un ingreso. No para el tener presupuesto, sino a nivel de si hay espacio de recuperación, si estamos hablando de capitales, tomando en cuenta los actores que están involucrados, que son personas que están en el sistema financiero, que tienen sus capitales identificados y demás. Sería una ingenuidad mía decirte que se va a recuperar algo de eso. Okay. Yo dudo mucho que se recupere algo de eso. Porque la inmensa mayoría de esos bienes, inclusive por la misma procedencia, se distraen en diferentes fórmulas que pueden... están en campaña la mayoría también, que lo van a recuperar. Sí, tú sabes, eso lo dijo Félix. Sin embargo, entonces eso lo dijo Julio Jacín, primo hermano de Jacín el Sometido. Entonces, mira... una pregunta que en el programa anterior, tú primero me acabas de hacer. Responderla. ¿De dónde yo produzco los datos de que el dominicano debe ser prudente y cauteloso? Yo creo es de la crisis que viene, que es la crisis económica. Y de la crisis. Sí, el llamado mío, en virtud de la crisis que se proyecta, ¿verdad? Es en virtud de proteger los intereses de cada dominicano que nos está viendo. Exacto. Hay que ser prudente y cauteloso. Ahora, ¿de dónde yo saco esos números? Sí. Que esa respuesta la dio Luis Abinader el 19 de septiembre de este año. ¿Cómo así? Cuando sometió un anteproyecto de modificación a la ley 80-24, que es la ley de presupuesto del año 2025. ¿Cuáles eran las primeras líneas? Ojalá y la producción, o tú mismo, Víctor, si puede, que tiene una iPad ahí. Vamos a ver. Busca ese proyecto de modificación en la carta que se introduce, que la lleva Magín Díaz del al Congreso. Exactamente. Habían 65 mil millones ahí que... Sí. Ahí el presidente establece, lamentablemente, la recesión que ha vivido República Dominicana durante los últimos 2 años. Establece también la necesidad que hay de una reforma fiscal, número 2. Y número 3, también establece algo que Graimel acaba de esgrimir, que es que lamentablemente durante los años 2021, 2022, 23, 24, 5 años exactamente, el gobierno tuvo excedentes en sus presupuestos, dinero que no gastó y que fue tomado prestado, y que lo que hizo con ellos fue invertirlos en el Banco Central a través del Banco de Reserva. Entonces, oigan bien, esa es la principal premisa. No hay un hombre más informado y que no tenga a los técnicos de los diferentes niveles en las diferentes áreas para enviar una justificación para esa modificación. No, y además para entrar el dinero de las ganancias extras del oro. Por eso hago ese llamado. Exacto. Por eso hago ese llamado de ser prudente y cauteloso. Israel, el día de ayer veíamos la información de que el Banco Central pues daba cuenta de unos 10 mil millones de dólares que recibió el país en remesa, el 80% de ellos desde Estados Unidos. ¿Qué tú crees que puede hacer el país para incentivar o encauzar que ese dinero que mandan los dominicanos en el exterior se invierta más que lo que se gasta en consumo, por ejemplo? No, pero mira, yo te voy a decir algo. Hay una parte de esas remesas que se va para bienes raíces, por ejemplo. Y que se considera dentro de la inversión extranjera directa, para que tú estés claro. Así que los números no son necesariamente como la gente lo ve, para que estemos claros. Hay una proporción de... monto que los 10 mil millones de pesos también está metido en hay una proporción de esa que es un dominicano que es residente o nacional en Estados Unidos, que se considera una inversión extranjera directa, para que tú tengas una idea. Un congreso reciente, creo que fue en la Cámara de Comercio. Así es. Entonces es importante salvar esa distancia. Y obviamente... yo creo que debemos darle el valor que tienen los dominicanos. Lamentablemente en los últimos, para no circunscribirlo a estos últimos 5 años, no se le ha resuelto nada al dominicano en el exterior y yo creo
que debe valorarse en la medida de representación, por ejemplo. Señores, ¿tú sabes cuánto representa la remesa ahora mismo del PIB? Casi el 9% del total del crecimiento económico. Y ese dinero que llega a República Dominicana, en el peor de los casos, ¿verdad? Que lo que hace la doña, la novia, el esposo, el hijo, que lo ahorra, es el peor de los casos, ¿verdad? Entonces ese dinero está disponible para que alguien que quiera emprender o consumir vaya y lo tome prestado. O sea que se ha convertido en el pilar de la economía dominicana. Una cosa, Israel, el tema de esos casi 2 billones del presupuesto para el 2026 conllevará necesariamente una reforma fiscal de alguna manera. Esa es una pregunta. Y segundo, los contributivos del SENASA, que son 2 millones y tanto. Acuérdate que billones en nuestro sistema no es lo mismo que en Estados Unidos. Exacto. Son trillones de pesos, pero es mucho cuarto. O sea, es mucho cuarto. Da ese cuarto. Pero tú lo estás diciendo bien. Son casi 2 billones. Tú no ves con un troyano. Tú no ves con un troyano. No, es un troyano. Pero tú sabes que no es así. Sí, estamos de acuerdo, pero él lo está diciendo bien. Le está diciendo casi 2 billones. Casi 2 billones. En latino. Sí. En español, en castellano. Eso por un lado. Eso se podrá recaudar sin una reforma fiscal. Y segundo, de los contributivos del SENASA, de los 2 millones y tanto. Es verdad, yo entendí lo que él dijo. Sí, de los contributivos del SENASA, ¿cuánto aportan los contributivos al SENASA para armar el presupuesto de SENASA del año que viene? Es decir, una parte la pone la arca del Estado, otra parte la pone los contributivos. ¿Cuánto es eso? Eso es insignificante prácticamente. Ah, sí. Alrededor de lo contributivo, óyeme bien. Nosotros, el que paga independiente, porque es bueno explicarlo también. Sí. El contributivo es el empresario, ¿verdad?, que paga a la Tesorería de la Seguridad Social y el empleado decide en qué ARS está. Sí. Muchos dominicanos. Para el caso de esto son 2 millones y tanto. Exactamente. Para el caso SENASA. Eso es para que tú tengas una idea, como menos del 10% del presupuesto general. Del presupuesto general que tiene SENASA. El fuerte de SENASA son los subsidiados del gobierno, que son alrededor de 7 millones de cápita, que representan para el año 2026, anoten ese dato, eso está en el presupuesto, y ojalá se haga un ejercicio responsable al respecto de lo que proyecta esta situación, porque ese presupuesto, para que tú tengas una idea, Graimer, todavía el escándalo del SENASA no había sido hecho público en ese momento. Solamente se tenían las sospechas por una publicación que se hizo en mayo o marzo, si mal no me acuerdo. Sin embargo, ese presupuesto es de julio del año 2025, lo que implica que toda esta situación que se ha dado con el SENASA no necesariamente había sido considerado. Y me explico. Es posible que no necesariamente esos 70 mil millones sea lo que requiera el SENASA, sino quizá unos 60 mil. Por ejemplo, obviamente, confiando en que esos números, como dijo el profesor allí, Jonathan, sean confiables. Bueno, una cosa, entonces, sí, finalmente, espérate, que no respondió. Ese presupuesto del año que viene, ¿es con reforma o sin reforma? No, es sin reforma. Eso no significa que no que el gobierno a través de los organismos recaudadores no le ponga un pie en el cuello al contribuyente. Eso es así. Ay, aquí se va obviamente a exprimir por las diferentes vías, ¿verdad? Que aumentar la recaudación, y es legítimo, porque de hecho o pasa eso en virtud del nivel de evasión que hay en República Dominicana, ¿verdad? Al contribuyente se presiona para que aumenten los ingresos del Estado, o en su defecto, entonces, aprobamos una reforma tributaria con la cual no estoy totalmente de acuerdo, porque si es fiscal, Graimer, es bueno aclarar que también debe revisarse la política de gastos, el gasto tributario, que son las exenciones fiscales, y finalmente la política de endeudamiento. Finalmente, Israel, cuando tú llegaste, nos encontraste a nosotros en medio de un debate acalorado sobre la economía dominicana, su crecimiento, y conversábamos de si República Dominicana está en el promedio de Latinoamérica y si está en el promedio del mundo, o en qué lugar estamos. De que proyectamos primero que íbamos a crecer 5, después 4.5, después 3.5, después 2.9, finalmente, ¿dónde estamos y dónde quedamos? Mira,
lamentablemente todas las proyecciones, no me siento orgulloso de eso, se han caído. Para junio del año 2025, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el BID también, las 4 instituciones, proyectaban que la economía dominicana iba a crecer un 3%. Y esas expectativas se cayeron. No obstante, ya veníamos de decir en la elaboración del presupuesto del año 2025 que la economía iba a crecer un 4%. Entonces, lamentablemente, vuelvo y te repito, no me siento orgulloso de eso, pero nuestra competencia en la región era Costa Rica o Panamá en el primer lugar. Sin embargo, lamentablemente, no hemos crecido al nivel del cual estamos acostumbrados, pero, que es de 4.5, 5%. ¿Se han caído solamente para República Dominicana o las proyecciones generales para América Latina? Mira, si comparamos lo que está pasando en América Latina, países con economía por debajo de la dominicana, como Guatemala y Nicaragua, tú sabes, están creciendo y nosotros no. Yo no, vuelvo y les repito, por lo menos hemos crecido ahí, yo me anoto con la teoría de Grimer, por lo menos crecimos, sin embargo, eso no es suficiente. Y aquí voy a explicar el tema de la inflación. La inflación acumulada de enero a noviembre está por encima del crecimiento, está en 4.08%. Eso significa que ese crecimiento, lamentablemente, el ciudadano que me está viendo, ha sido absorbido por los niveles de inflación. Bueno, sí, señores. No compartito ahorita, para que cierre, para que cierre con el estudio, el estudio que citaste para nosotros investigarlo sobre la crisis que viene económica el año que viene. Un látigo lo que trajo Israel. No, mira, lo primero es el documento que emitió el presidente, lo rubricó Luis Abinader, ese es uno. Y segundo, entonces, el mismo Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones prevén lo que yo te acabo de decir. No es algo que yo finalmente, Israel. Espérate, para terminar con Jonathan. Jonathan. Ya no le des más. No, ese mismo informe de la CEPAL, si tú lo sigues leyendo, establece las proyecciones para el año 2026. Que son de baja para el mismo continente. Pero lo que pasa es que no hemos hecho lo que hay que hacer para que la economía crezca. Ese es el hecho. Sí, bueno, el estudio habla del continente. Entonces. Israel, para irnos, Israel. ¿Cuántos temas? ¿La Navidad ha pasado por tu casa? ¿Sí o no, Alejandro?